A ver, ¿de dónde viene el crimen? A primera vista la respuesta parece obvia, ¿no? Pero la verdad es que si escarbamos un poquito, nos metemos en un laberinto de ideas que ha cambiado por completo la forma en que entendemos la delincuencia y la marginalidad a lo largo de la historia. Bueno, arranquemos con este análisis. Casi siempre, la delincuencia y la marginalidad se nos presentan como si fueran dos caras de la misma moneda. Se da por hecho que una es la causa de la otra, pero su relación es muchísimo más compleja y, la verdad, mucho más reveladora de lo que uno cree. Esto no es una calle de un solo sentido, para nada. Para poder entenderlo bien, vamos a hacer una especie de viaje en el tiempo. Vamos a rastrear cómo se ha buscado una respuesta y veremos cómo el foco fue cambiando. Primero se miraba el cuerpo del individuo, allá por el siglo XIX. Luego, la ciudad se volvió la protagonista. Después, el poder de las etiquetas sociales, la resistencia de las subculturas y, finalmente, hoy en día, el sistema mismo. Empecemos por la primera respuesta, y quizá la más polémica de todas. Esa idea de que la criminalidad es, en el fondo, un rasgo biológico. La gran pregunta era, ¿el criminal nace o se hace? El concepto clave aquí es el atavismo. La teoría, propuesta por Cesare Lombroso, básicamente decía que los delincuentes eran una especie de retroceso evolutivo, individuos en los que, supuestamente, reaparecían rasgos físicos y mentales de seres humanos primitivos, casi prehumanos. Y lo más fascinante de esta teoría es cómo nació. Todo parte de una revelación, un momento eureka. En 1871, Cesare Lombroso le hacía la autopsia al bandido Villela. Y al examinarle el cráneo, ¡pum!, encontró una pequeña hendidura, una anomalía que le recordó a la de algunos primates. Para él, en ese preciso instante, todo se iluminó. Creyó haber resuelto el misterio. El origen biológico del crimen estaba ahí, frente a sus ojos. Y a partir de ese momento, definió al criminal nato. Él creía que podía identificarlo por toda una serie de señales, desde rasgos físicos, como la forma del cráneo, hasta rasgos psicológicos, como la falta de remordimiento, e incluso por cosas culturales, como el uso de tatuajes o de una jerga particular, que él interpretaba como si fueran lenguajes primitivos. Esta idea de que el crimen está, literalmente, en el cuerpo de una persona, tuvo muchísima influencia. Pero claro, no tardó en surgir una pregunta que lo iba a cambiar todo. ¿Y si el problema no está en el individuo, sino en el lugar donde vive? Y con esa pregunta pasamos a la siguiente etapa de nuestro recorrido. Allá por los años 20, la Escuela de Chicago convirtió a la ciudad en un gran laboratorio para estudiar el crimen. El foco se movió del cuerpo al entorno. Su concepto central fue la desorganización social. ¿Qué significa esto? Bueno, ellos decían que en ciertas zonas de la ciudad, donde las instituciones de siempre, como la familia o la comunidad, se debilitaban, pues surgían de forma casi natural valores desviados y por lo tanto la delincuencia. Y ojo, que esto no era pura teoría. Investigadores como Frederick Thrasher se pusieron a mapear la ciudad y encontraron nada más y nada menos que 1,313 pandillas juveniles. Una locura. Pero lo más interesante es que no aparecían en cualquier lugar. No, surgían en lo que llamaron zonas intersticiales. Piensen en las grietas sociales y geográficas entre barrios, justo donde el control social era más débil. Ok, ya vimos el cuerpo y la ciudad. Pero ¿y si el crimen no fuera algo que está en una persona o en un lugar, sino algo que nosotros mismos creamos con el simple hecho de nombrarlo? Esto nos lleva de un salto a los años 60 y a un giro de 180 grados. El interaccionismo simbólico. La idea aquí es que la desviación no es una cualidad del acto en sí, sino una consecuencia de cómo reacciona la sociedad. Esta frase de Howard S. Becker lo resume a la perfección. El desviado es aquel a quien se le ha aplicado con éxito la etiqueta. El comportamiento desviado es el comportamiento que la gente etiqueta como tal. ¡Boom! Esto cambia por completo las reglas del juego. Becker lo describe como una especie de carrera desviada. El proceso arranca con un acto, algo que rompe una regla. Luego, a la persona la atrapan y la etiquetan públicamente. Y esa etiqueta, delincuente, loco, drogadicto, empieza a definir quién es, se convierte en su identidad, hasta que al final, muchas veces, busca refugio en un grupo que comparte esa misma etiqueta. Entonces, aquí está el punto clave. El cambio de perspectiva es total. Para Lombroso, el delincuente era una anomalía de la naturaleza, alguien que había nacido para el crimen. Para Becker, el delincuente es una creación de la sociedad, alguien que se convierte en lo que es
por la reacción de los demás. La teoría de la etiqueta es súper potente, sí, pero deja una pregunta en el aire. ¿Acaso los grupos marginados simplemente se quedan de brazos cruzados y aceptan las etiquetas que la sociedad les pone? ¿O responden de alguna forma? Y la respuesta a eso las dan los estudios culturales. Esta corriente explora cómo los grupos de jóvenes marginados no son víctimas pasivas, para nada, sino que responden de forma muy activa a su situación, creando sus propias culturas, sus propios estilos. Aquí es donde entra con fuerza el concepto de subcultura. Y no se trata solo de moda o de música, ¿eh? Es una respuesta colectiva que usa el estilo, la ropa, el lenguaje, los gustos musicales como una forma de resistencia ritual. Es una manera simbólica de plantarle cara a la cultura dominante y de forjar una identidad propia. Y los ejemplos lo dejan clarísimo. Pensemos en los mods británicos. Usaban trajes impecables y se movían en motonetas para proyectar una imagen de querer ascender socialmente. O pensemos en los skinheads, que adoptaron las botas de trabajo y las cabezas rapadas como una reafirmación súper agresiva de sus raíces obreras. Para ambos, el estilo era un mensaje muy potente. Hemos visto al individuo, el lugar, la etiqueta y la resistencia. Pero, ¿y si el problema es todavía más profundo? ¿Qué pasa si la raíz del asunto no está en ninguna de esas cosas, sino en la mismísima estructura de poder? Esa pregunta nos lleva a nuestra última parada, la criminología crítica. Esta perspectiva sostiene que el Estado y sus instituciones no solo controlan el crimen, sino que tienen un papel súper activo en su creación y en su gestión. Una metáfora genial para entender esto es la de las dos manos del Estado. Imaginen esto, el Estado tiene una mano izquierda, que es la que se encarga del bienestar, los servicios sociales, la educación, la ayuda. Y tiene una mano derecha, que es la que castiga, la policía, los tribunales, las cárceles. Bueno, el concepto de Estado penal describe lo que pasa cuando hay un desequilibrio. Es un sistema donde la mano derecha, la del castigo, crece y crece sin parar, mientras que la mano izquierda, la del bienestar, se va encogiendo. El sistema penal deja de ser el último recurso y se convierte en la herramienta principal para manejar la pobreza y la inseguridad social. Lo que nos deja con una última pregunta, una para reflexionar. Si la marginalidad y la exclusión son el caldo de cultivo para la delincuencia y la respuesta principal del sistema es más castigo en vez de más apoyo, entonces la pregunta que cae de maduro es: ¿quién se beneficia realmente de este ciclo de castigo?